Cae la cortina, se cierra la fiesta de Río 2016, los Juegos Olímpicos, momento también de balances, de evaluaciones. Las buenas noticias llegaron al final de estos Juegos de Río que habían sido bastante de agraz para la delegación chilena. Chile no es un país de deportistas y Chile no tiene una cultura deportiva arraigada. Si con suerte podemos decir que somos futboleros. Estos son los Juegos Olímpicos modernos, que comienzan en el año 1896 por instauración o por una visión que tuvo el famoso Pierre de Freddy y Barón de Coubertin. Pierre de Coubertin, que decía que en los Juegos se tenían que inaugurar ese año, el año 1896, inspirados, ¿no es cierto?, de los antiguos Juegos griegos, que se suspendieron en el año 776 a.C. Estos Juegos Olímpicos entonces se realizaron ininterrumpidamente desde 1896 hasta la Primera Guerra Mundial, luego se retomaron en 1920 y luego se suspendieron nuevamente con motivo de la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a los actuales Juegos de Río de Janeiro en Brasil. Los Juegos Olímpicos antiguos tienen un sentido bien interesante, el origen de estos Juegos Olímpicos. De hecho, el mismo nombre, Olímpicos, viene de una ciudad donde se realizaban los Juegos Olímpicos, que era la ciudad de Olimpia, en Grecia, en la antigua Grecia, y se tiene registro de los Juegos Olímpicos más antiguos en torno al 776 a.C., y van a durar aproximadamente hasta el 300 y tantos, 390 por ahí, después de Cristo. O sea, tenemos una cantidad de 1000 y tantos años, ¿no? Con Teodosio I, y ahí es cuando finalmente se acaba ya con el Imperio Romano. Y los primeros Juegos Olímpicos modernos se van a realizar con diferentes naciones, bueno, pero en Olimpia nuevamente, en Grecia. Así que ahí se realizan un poco con esta idea, esta reminiscencia de la antigüedad, de esa antigüedad clásica que uno añora. Lo más destacado que ha tenido Chile sin duda fue en 1924, cuando Manuel Plaza obtuvo el segundo lugar, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Hubo algunos boxeadores, Tapia también, posteriormente Marlene Arens, ¿ya? Que fue sumamente importante en los 60, el lanzamiento de la jabalina. Y bueno, los últimos juegos donde nuestro binomio de tenis, ¿no es cierto?, González y Massú obtuvieron la medalla, y la medalla de plata también en tenis. Tener una medalla olímpica no es menor en términos económicos. Una medalla se alcanza con una inversión de por lo menos 4 millones de dólares a 6 millones de dólares por medalla, lo que significa que el deporte es caro. Son 28 disciplinas que hoy día se están disputando en los Juegos Olímpicos de Río, y la inversión en deporte es invisible en términos de los resultados. Es decir, en la medida que existen resultados de nivel internacional, Chile, al igual que el fútbol, que la Copa América y que otros deportes, nos dan, ¿no es cierto?, un sitial, o nos corresponde un sitial de honor en el Concierto Internacional Deportivo. Como eran rituales de masculinidad en torno a la adoración a un dios, Zeus, los juegos que se realizaban, las pruebas, eran destrezas físicas. Y esas destrezas físicas tenían que ver con el combate. Por ejemplo, la destreza más importante eran las carreras. Entonces habían carreras de corta distancia, 100, 200 metros. De hecho, van tomando distintos nombres conforme a ello. Luego se van incorporando carreras que van y vuelven dentro de eso. Bueno, en el fondo eran las carreras. Luego, otra de las disciplinas que se practicaban era el pugilato, lo que hoy día se conoce como boxeo, que solamente se podía utilizar puños, sin guantes. Posteriormente usarán guantes, también antigüedad clásica. Otra de las disciplinas era el lanzamiento del disco. De ahí hay una célebre escultura que es el discóbolo, ¿no? Otra era el lanzamiento de la jabalina.
que la jabalina, que también la jabalina era una especie de lanza, ¿no? Que todavía se sigue utilizando. La jabalina no tenía punta, a diferencia de la jabalina que sí se utilizaba en combate, esta no tenía punta. Ahí no importaba la precisión, sino que lo que importaba era la fuerza y la distancia. Sin duda hay deportistas que nacen con el talento. No olvides que hay deportistas que han estado en 4 Olimpiadas y eso no es menor. Hoy día estamos viendo un Phelps que sin duda logra nuevamente una medalla a la apuesta de 4% en natación. Vamos a ver un Usain Bolt que va por su 3ª Olimpiada. No es al azar, es decir, si bien es cierto son formados, genéticamente están antecedidos sin duda de todas las posibilidades y las potencialidades tanto físicas como fisiológicas para poder rendir en el alto rendimiento. Y esa es una gran suerte genética de poder lograr esos grandes rendimientos. Hay que descubrir los talentos y los talentos existen también en Chile. No confundir, a propósito de maratón, uno dice, la maratón es una carrera o el maratón es una carrera de 49 kilómetros. Sí, pero eso fue después. La idea del maratón viene de una batalla en las primeras guerras médicas, es decir, los griegos contra los persas. Fue de un soldado que en realidad va a pedir ayuda a una ciudad griega, luego de una batalla que estaban llevando a cabo una de las ciudades griegas, o de las ciudades-estado griegas, y entonces corre 49 kilómetros para pedir ayuda a esta ciudad para que puedan ir a combatir contra los persas. La ciudad dijo que no le podía prestar ayuda porque estaban en una fiesta religiosa. Así que ahí está, y eso después se incorpora como deporte, ¿no? Pero el maratón, que nosotros llamamos como carrera, viene del nombre de la ciudad, ¿no? No de la ciudad, de la batalla de maratón, pero no estaba dentro de los Juegos Olímpicos originales. Nosotros tenemos un antecedente que es nuestra raza indígena, ¿ya? Que es de resistencia. Se han hecho estudios de población pensando en para qué deporte podríamos servir. Se cree que somos corredores de medio fondo o de fondo corto, ¿ya? Sin embargo, en el levantamiento de pesa nos ha dado tremendos resultados el levantamiento de pesa a nivel nacional en el concierto sudamericano y panamericano. ¿Por qué no decir en el olímpico? Sin duda que nosotros tenemos un gran problema, que a pesar de tener el apoyo de la infraestructura a veces, a pesar de tener el apoyo deportivo, ya creo que al deportista chileno le falta un factor que es el factor mental. Yo creo que en la medida de la mentalización, de la actividad física, del deporte de alto rendimiento y de la competencia internacional, en la medida que ellos lo tengan, creo que es muy importante esa salida internacional para poder competir a un nivel internacional con las potencias mundiales. Chile no es un país que se destaque mucho porque no hay una cultura deportiva. El sentido de la cultura del mundo griego es que el mundo griego tiene una máxima, y la máxima era mens sans in corpore sans, es decir, mente sana en un cuerpo sano. Y ese es un concepto que es más que un eslogan. Entonces la idea de cultivo del cuerpo, se cultivaba el cuerpo desde la más tierna infancia en Grecia. Así que no es, los chicos entraban al gimnasio todos a los 16 años. Entonces ya era una... Y cuando entraban al gimnasio, pero ya el deporte lo practicaban a partir de los 7 años normalmente. La Federación de Gimnasia, incluso en Chile, la han cerrado en 3 oportunidades. En la última oportunidad fue Farcas, Leonardo Farcas, quien hizo un aporte importante de dinero para que Tomás González pudiera asistir a las competencias internacionales, tanto en implementación como también en pasajes, en alimentación y en apoyo deportivo. Entonces, sin duda, un problema que tenemos desde la niñez a la adultez. Tendríamos que tener más gimnasio, abrir más puertas para que el deporte a nivel infantil y preescolar tenga realmente la preponderancia que tienen los deportistas para llegar a estos Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las federaciones deportivas, además del Instituto Nacional del Deporte, creo que tienen ellos, ¿no es cierto?, los aditamentos y tienen la posibilidad de poder, ¿no es cierto?, potenciar el deporte en Chile. Creo que una política deportiva país, desde la niñez a la adultez, es sin duda el resultado y el éxito para que nuestros deportistas logren grandes metas y puedan competir en el nivel internacional como realmente se merece. Los que ganaban los Juegos Olímpicos, si bien no recibían dinero desde la antigüedad,
recibían honor. Y de hecho les garantizaban de por vida la alimentación. De por vida tenían alimentación, pasaban a constituirse en una especie de personajes, diría un poquito de la farándula actual, muy famoso, seguramente a alguna calle le habrían puesto su nombre, y recibían gloria. Y la gloria inmortalizaba a las personas, quedaban sus nombres inmortalizados. ¿Y cómo se notaba esta gloria? Porque se colocaba una corona de olivos, que era el símbolo de la grandeza, igual como hasta el día de hoy se sigue utilizando.